Hoy tenemos un programa de lujo, con invitadas de lujo. Seguramente en cualquier momento, Cecilia Vega, nuestra compañera, me dará la luz verde para enlazarme de Italia a Argentina. Creo que es en Argentina en donde se encuentra Olga Warnat, quien también tiene mucho que aportar al debate público, con un Felipe Calderón cada vez más metido en los temas en redes sociales, un Felipe el Obscuro, como el libro de Olga Warnat. Y bueno, pues estamos buscando conectarnos con ella en cualquier minuto para que hablemos sin censura, para que hablemos de su salida de México, del querer sacar al público este libro que quedó en el tintero luego de las amenazas recibidas, de lo que ve en torno a Felipe Calderón y a la vida pública de México. Yo sé que es una mujer comprometida con la verdad. ¿Me dice Ceci? ¿Ceci? Ah, muy bien. Vamos entonces. Grábeme, don David. Voy en este enlace en vivo y en directo con Olga Warnat, escritora, autora, periodista, a quien me da mucho gusto saludar. Ya teníamos mucho tiempo que no conversábamos, querida Olga, te mandamos un abrazo solidario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Muchas gracias. ¿Cómo estás, querida Olga? ¿Cómo va Bien, bien, Felipe el muy bien, Oscuro? muy bien, muy contenta porque, bueno, yo creo que a veces la justicia tarda, pero llega, ¿no? Porque realmente estoy ya en el último tramo de edición del libro, que tendría que haberse publicado en el 2012, pero que Felipe Calderón y Genaro García Luna, quien era el que me enviaba las amenazas, y desde su secretaría, con el dinero público, perseguían a los periodistas, incluida yo, ¿no? ¿Y Y ese cómo libro va no pudo Felipe ver el la luz Oscuro? en aquel momento, es un libro de Editorial Planeta, no pudo ver la luz porque la editorial tomó la decisión de no publicar el libro por una cuestión de seguridad, dado que no solamente estuve yo amenazada, estuvieron amenazados mis hijos, mi hija tuvo a su bebé con, con dos policías en la puerta de la sala de parto, lo que fue una cosa muy tremenda, porque además, aunque a ustedes les parezca increíble, yo vi fotografías que me mostraron hace muy poco, donde fotografiaron a mí en Argentina, en Estados Unidos, o sea, me siguieron en México, en Argentina y en Estados Unidos. Y eso solamente lo pueden hacer con un equipo muy sofisticado, de una tecnología muy sofisticada como era la que tenían estos criminales, ¿no? Que estamos hablando de García Luna y la pandilla de criminales que estaban en el poder en ese momento y que estaban protegidos por Felipe Calderón. Fue amenazado mi asistente, Edgar Monroy, fueron amenazados amigos míos, y fue amenazado el director editorial, Gabriel Sandoval, fue amenazada la editorial completa, amenazaron con volar la imprenta. Entonces ahí fue donde desde Planeta España tomaron la decisión de no publicar el libro por razones de seguridad. Entonces hoy pasaron los años, este señor está preso en Estados Unidos y ahora se tomó la decisión de publicar el libro que originalmente se iba a llamar Felipe el Oscuro, ¿no? Siempre se iba a llamar así, porque muchos me preguntan si este es un nombre que yo le coloqué, un título que yo elegí ahora. No, este siempre fue el título.
Es un libro que está tocando, hace toda una pintura del sexenio más sangriento de los últimos 50 años de la historia de México. Hola. Déjame preguntarte, Olga. Sí. ¿Felipe el Oscuro es Felipe el criminal también? ¿Tú también lo incluyes en ese grupo criminal? Si te rodeas de criminales, ¿qué puedo pensar? Si uno se rodea de criminales, ¿qué puede uno pensar? Si tú proteges a un criminal, si tú proteges a un cártel, que fue el cártel de Sinaloa, que fue el gran protegido del sexenio, yo o tengo que pensar que el presidente era cómplice o el presidente era estúpido. Estúpido no era, porque no se llega a ser presidente de México siendo estúpido, ¿no? Por casualidad. Además de que llega a través del fraude, en una elección tremendamente sospechosa donde hubo fraude, porque ganó por el 0,56%, o sea, no tenía legitimidad este señor. Que hoy incluso uno lo puede leer en las redes, y es como que sufrió la amnesia de repentina, no se acuerda de nada. No, nunca se acordó quién era Felipe Calderón, o sea, dejó un tendal de muertos inocentes. Inició una guerra que de entrada estaba perdida. La guerra sacó al ejército a las calles. Una guerra que ya de alguna manera lo había iniciado Vicente Fox, ¿no? Porque Vicente Fox también deja un país y un estado perforado por el narcotráfico. Un país hecho pedazos, dijo. Entonces, o es cómplice o es tonto, y él no es tonto, no. Es decir, es muy triste lo que pasó en México en estos años, no en ese sexenio particularmente en ese sexenio. Déjame preguntarte si este libro de Felipe el Oscuro se ha convertido en algo personal para Olga Warner. Te lo pregunto porque leo algunas cosas que publicas en redes sociales, y le contestaste en redes sociales a Felipe Calderón, quien se pronunció por el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, y le pusiste, y lo voy a leer: sigue este tipejo, está de chaleco y de internación. Tu maldita guerra dejó miles de víctimas inocentes sin reparo. Te asociaste con el cártel de Sinaloa y permitiste que ingresaran miles de armas a México para los carteles. Amoral. Yo percibo un gran coraje, Olga. ¿Es así? No, para nada. Es decir, a mí lo que me indigna en todo caso no es, es decir, yo participo de las redes, pero participo poco. Es decir, ese es mi Twitter personal y profesional. Las redes son así. Las redes, digamos, el lenguaje de las redes no es el lenguaje de un libro, no es el lenguaje de una crónica periodística. Yo no tengo nada personal con ese señor. Es decir, intenté hacerle entrevistas, nunca quiso, o sea, se la pedí personalmente, nunca quiso, nunca aceptó, incluso se lo pedí personalmente mirándolo a la cara, ¿no? Y bueno, que sí, que no, pero no, yo no tengo nada personal con él. En todo caso, lo personal que yo tengo, es decir, si yo tengo algo personal, es el tema de que yo sé perfectamente de que este señor mandó censurar mi libro. Y mandó perseguirme y mandó perseguir a mi familia. Y bajo su sexenio hay miles de muertos que son víctimas inocentes a las que él nunca jamás le pidió perdón. Víctimas que todavía están buscando a sus familiares.
que no tuvieron reparación. Pasaron cosas muy tremendas en ese sexenio. Entonces, si es que tengo algo personal, como yo lo dije alguna vez con Carmen Aristegui, en aquel momento, que Carmen Aristegui era la periodista que más me entrevistó y a la que yo realmente, por la que tengo no solamente respeto profesional, sino agradecimiento, porque en ese momento no me quería entrevistar nadie. Nadie quería contar sobre las amenazas que yo recibía y sobre las amenazas que recibía particularmente mi hija. Es grave eso. Yo las amenazas se las hice llegar al presidente. A través de Roberto Gilsuar, a través de Alejandra Sota, a través de la gente de la presidencia. Todos me decían que se iban a ocupar. Y nunca se ocuparon. Entonces, por favor, ¿no? A mí me podían haber matado y yo sé que lo iban a hacer. Yo estaba absolutamente segura y después lo confirmé. Porque a medida que pasa el tiempo, muchos hablan, ¿no? Entonces, claro, sí, por supuesto, al margen del lenguaje que uno puede utilizar en las redes, yo no soy de insultar, pero sí este señor realmente sufre de amnesia porque habla es decir, exige cosas como si todavía fuera presidente. Y ya no es más presidente. No, todavía sigue pensando que es aquel hombre que se vistió de uniforme militar que le quedaba grande y que se fue y lanzó en su tierra, en Michoacán, lanzó la guerra al narcotráfico, ¿no? Nunca antes un presidente mexicano se había puesto un uniforme de combate. Y así terminó su mandato, con miles y miles de víctimas. Muchísimos compañeros, colegas periodistas, amigos míos que fueron asesinados. Es decir, ellos nunca ni recibieron reparación, ni recibieron de este señor un pedido de perdón. Y encima, su secretario de Seguridad, el tipo más poderoso de su sexenio, al que todos le indicaban, o por lo menos muchísima gente le señaló desde el comienzo de su mandato, que Genaro García Luna estaba coludido con los narcos, él no le dio importancia y ahora está preso en Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos pensar? Claro que Déjame plantearte esto, Olga, porque tú tienes, creo, la autoridad moral por las amenazas, por la censura, por la persecución. Y entendiendo eso, y viendo a periodistas que hoy están en los grandes medios, perdóname el sarcasmo, los grandes nombres del periodismo mexicano que se le ponen de tapete a Felipe Calderón, llámese Leo Zuckerman, llámese Ciro Gómez Leiva, llámese Joaquín López Dóriga, llámese Adela Micha, llámese Javier Risco, todos pareciera que no quieren tocar ni con el pétalo de una rosa Carlos Loret de Mola a Felipe Calderón. Yo te pregunto, y en este sentido tú lo has investigado por muchos años, ¿ante quién estamos? ¿Quién gobernó México? ¿Quién es Felipe Calderón desde tu perspectiva, Olga Warner? Desde mi perspectiva, ay, qué tema, tendría que contarte muchas cosas del libro. Mira, yo viajé en aquel momento, a mí lo que me intrigaba, o sea, no es lo que me intrigaba, este es mi 9º libro, con todas las biografías que yo realicé de personajes públicos, incluido el Papa Francisco, de personajes que se volvieron famosos y que fueron personajes públicos, ya sean presidentes o arzobispos y luego Papa, Marta Sagún de Fox. Es decir, a mí lo que me interesa muchísimo es saber, pasado el tiempo, cómo llegaron a ese lugar.
para mal o para bien, ¿no? De acuerdo al legado. ¿Cómo accedieron a ese lugar? Saber el atrás, el ser humano, porque Felipe Calderón es un ser humano. ¿Qué hay detrás de esa máscara de prepotencia, de arrogancia, de ausencia de empatía con los pobres y con las víctimas? ¿Qué hay detrás? Entonces yo viajé en aquel tiempo, que fue bastante complicado para mí viajar por México. Recorrí las zonas más complicadas de México, todo el corredor norte, y fui a Michoacán. Michoacán en ese momento era un incendio porque era una guerra de carteles, Morelia era una tristeza, y la gente sentía mucho hartazgo, y aún así yo pude entrevistar a miembros de su familia, amigos, ex amigos, a mucha gente entrevisté en Michoacán, y yo ya estaba amenazada, no digo temor, pero sí con cierta inquietud de que pudiera pasarme algo, ¿no? Y las cosas que me contaron, es decir, muestran a ese señor que llegó con un gran resentimiento personal, un señor con problemas de adicciones, que fueron públicas, porque se hicieron públicas después, grandes problemas de adicciones, es decir, un hombre con muchos problemas de personalidad, contado por su propia familia, no contado por otros. Un hombre intolerante, autoritario, con abruptos cambios de personalidad. Es tanto esto que cuando él gobernaba, Hillary Clinton, a él le tocó la etapa de Obama, cuando Hillary Clinton era jefa de Estado, pidió un perfil psicológico de Felipe Calderón, porque los rumores sobre sus depresiones, sus estallidos y sus adicciones, llegaban a Estados Unidos. Y Estados Unidos en ese momento era socio de Felipe Calderón en la guerra al narcotráfico y estaban colocando mucho dinero en la iniciativa Mega, miles de millones de dólares. Entonces, a través de la embajada le hacen un perfil psicológico, un perfil psicológico, ¿no?, de Felipe Calderón, cómo era como gobernante, cómo se enfrentaba a las adversidades, cómo era la relación con su entorno, qué pasaba con la corrupción, etcétera, ¿no? Si yo tuviera que hacer un perfil ahora por radio, digamos, ¿no?, por este medio, de Felipe Calderón, creo que estaríamos horas hablando. Hasta el día de hoy, la única manera de explicar que este señor llegó a la presidencia fue por el fraude. Fíjate, Vicente, que cuando él asume, todo fue malo, todo fue de alguna manera la crónica de una muerte anunciada, como decía Gabriel García Márquez, ¿no? Asume por la puerta de atrás, porque entra por la puerta de atrás a asumir, asume la noche, se le cae la banda presidencial, es decir, ni siquiera pudo asumir como asumieron los demás presidentes. Fue un desastre, fue una catástrofe. En el medio de una cámara con legisladores a las trompadas, volaban sillas, una cosa espantosa. Así fue su sexenio. Olga, y sin afán de llevar... ¿no? Sí, dime. Sin afán de llevar esto a un plano que no sé si se debería. Creo que es importante conocer el tema de las adicciones, porque a Carmen Aristegui le costó censura. A Gerardo Fernández Noroña, el diputado, ¿le costó censura? Le tocó aguantar persecución. Cuando hablas de adicciones, ¿te refieres a drogas, alcohol, a ambas? ¿A qué adicciones te refieres de Felipe Calderón? No, alcohol. Él tiene una personalidad adictiva al alcohol.
sea, hay un montón de testimonios que así lo dicen y también fue escrito. Y lo dijo Carmen Aristegui, apenas Carmen Aristegui lo dijo, o sea, la censuraron. Esto ocurrió en el 2011. Fue, digamos, es tan pero tan público y llega a la presidencia así. Entonces, digamos, los ciudadanos tienen que saber y tienen todo el derecho de saber cuál es la salud del presidente que eligen. Esto es así. En cambio, esto no ocurrió acá. Aunque eran públicos todos estos descalabros de Felipe Calderón, ¿no? Que también tienen un origen, no para justificarlo, es simplemente para colocarlo en contexto. Tienen un origen en su infancia y en esa vida que llegó en Morelia con un padre ausente, que también tenía problemas, a quien él odiaba. Es decir, hay toda una serie de situaciones personales que indican que ese señor nunca tendría que haber sido presidente y llega a la presidencia únicamente mediante el fraude. No aceptó que se contara el voto casilla por casilla. ¿Por qué no acepta? Él debería haber aceptado si estaba tan seguro de ganar, ¿no? Y después respecto de los periodistas que me hablas, ¿no? Que me cuentas, yo de verdad, muchas veces a mí me han preguntado, no solamente por periodistas en México, yo creo que sino por periodistas de mi país y en términos generales, yo creo que nuestra profesión está viviendo una crisis brutal de credibilidad. Brutal. Y que muchos de estos personajes que mencionás han degradado nuestra profesión, que es una profesión muy noble, por otra parte. Yo no creo, y tal vez lo habrás leído también en Twitter, yo no creo en los periodistas millonarios, en los periodistas que andan con chofer, porque los vi. Y yo digo, ¿cómo puedes tener un chofer? ¿Cómo puedes tener una mansión? ¿Cómo puedes tener camas de uniforme? Empleados que vengan de uniforme a servirte. ¿Cómo logras sustentar eso? Entonces, hay periodistas, Vicente, y hay lobistas del poder, que es otra cosa diferente. Lobistas del poder de turno. Empresarios o políticos a los que le rinden pleitesía, pero que eso no es gratis. Eso no es gratis. ¿Y qué hacen lobby? Y que bastardean y degradan nuestra profesión. Qué fuerte lo que estás diciendo, Olga Warnat. En Felipe el Oscuro, la gente va a leer sobre estos desfiguros de Felipe Calderón porque no es poca cosa este alcoholismo, esta adicción al alcohol que tú mencionas, porque pensamos, digamos, en una familia. Cuando el padre es alcohólico se convierte en un infierno para la familia. No me imagino cómo un presidente gobernó o alcoholizado o crudo. No puede conducir una familia, no puede trabajar, no puede... O sea, la familia se convierte. Cualquier adicción en una familia es un infierno. Imagínate en la presidencia lo que era, y no lo digo por justificarlo, sino porque también en Estados Unidos esto se ha estudiado, ¿no? De presidentes que han llegado enfermos a gobernar, de presidentes que tenían adicciones, y yo creo que en este caso los ciudadanos cuando votan tienen que saber el estado de salud de ese presidente. No tiene que ser secreto. No es un secreto de Estado, todo lo contrario. Se debe saber. El ciudadano cuando vota tiene que conocer y tiene que saber, es lo que yo pienso, a quién está votando, a quién va a elegir. Porque después es toda una catarata de quién es el culpable, quién no es el culpable. Yo no sabía que García Luna, o tal vez no, quizás si sabía todo esto ahora no lo hubiera elegido. No, por favor, lo eligió a conciencia, porque esto era parte de un pacto.
Por eso García Luna sigue en el sexenio de Calderón. Era parte de un pacto y García Luna venía delinquiendo ya en el sexenio de Fox. Ya venía cometiendo delitos. Y se ha contado mucho de esto. Hay periodistas que lo han contado y periodistas que han sido amenazados y se tuvieron que ir. O periodistas que fueron asesinados. Entonces no es que, yo no sabía, ¿no? Hay militares que le dijeron a Calderón y le presentaron pruebas concretas. Y después, ¿qué ocurrió? Esos militares fueron encarcelados con falsas acusaciones, con testigos protegidos falsos. Pero se pasaron varios años en la cárcel para después terminar liberados porque resulta que no había pruebas o las pruebas precisamente, no existían. Déjame precisamente sobre eso, Olga. Y es por eso que es tan importante que una periodista, una autora como tú, desde afuera, haga una crítica del periodismo a nuestro país, al periodismo de millonarios, como le llamas, porque un periodista de a pie, independiente, como nuestro amigo Daniel Marmolejo, entrevista a Tomás Ángeles de Aguajar, el general en retiro, y él dice que personalmente le informó a Felipe Calderón sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Y después, Carlos Loret de Mola, en una entrevista a modo, le permite a Felipe Calderón decir que el general mentía, que era un mentiroso, que era un chismoso, y que por eso terminó en prisión, aunque nunca se aclaró que fue absuelto, ni nada por el estilo. Pero esto que estás mencionando es importante, muy importante, pero quiero llevarte para que me des tu opinión de esto y para que nos aclares algo que tú le dijiste a Julio Hernández López, a Julio Astillero, que se convirtió en tendencia. ¿Tú viste videos de Genaro García Luna pidiendo dinero al narco y mencionando a Calderón? Sí, yo lo vi. Sí, yo lo vi. Es un material muy impactante. Es un material impactante y es un material muy inquietante, por otra parte, porque cuando lo ves decís, entonces todo lo que se decía era verdad. Él no se refiere a Felipe Calderón, él se refiere el comandante Felipe Calderón. Es así. ¿Videos de los mismos narcos, Olga? Sí, señor. Por otra parte, esto yo ya lo tenía, digamos, la existencia de estos videos, yo ya lo sabía desde el sexenio de Calderón. Nunca lo había visto. Desde aquel tiempo se hablaban que existían videos. Y existen más videos todavía. Yo no pude ver el resto. ¿Cuántos, Olga? Sí sé que existen. ¿Cuántos videos de los que tú tengas certeza? De lo que yo tenga certeza, 3. Sé que hay más. No me quiero meter en tu investigación, pero... No, a mí no me extraña por otra parte. Porque estamos hablando de negocios muy importantes, de pactos y sociedades mafiosas importantes en un momento muy difícil de México. Esto existió, digamos, el tema de la relación de los cárteles con los presidentes mexicanos es viejo, es una cosa que existe
desde muchísimos años. Pero la tecnología, y en esto los cárteles tienen muchísima tecnología, ha hecho que las cosas sean mucho más sofisticadas. Nos hemos cansado de ver series y de narcos en Netflix o en Amazon, cualquiera de las plataformas, y a veces uno puede pensar que eso no es así, pero no, es así, es así. Recordemos, así para dar un ejemplo, el asesinato de Kiki Camarena se dio en la casa del cuñado de Echeverría, que era presidente en ese momento. Él presta la casa donde asesinaron a la gente de la DEA Camarena. Entonces a mí no me extraña la existencia de un video, para nada. Antes que García Luna hubo muchos que estuvieron coludidos con el narcotráfico. Es mucho dinero el que se mueve, Vicente, entonces corrompe a cualquiera, corrompen a todos. ¿Tú tienes esos videos, Olga? Y si no, ¿cómo? No los tengo conmigo. ¿Tú tienes esos videos? Mira, no, y si los tuviera no te los diría tampoco, no. ¿Podrías decirnos con qué narcotraficantes hablaba Genaro García Luna? Prefiero dejarlo ahí. Porque no lo dije hasta ahora, no lo voy a decir ahora. Prefiero dejarlo ahí, prefiero dejarlo liberado a la imaginación de quienes eran los que lo protegían, los que él protegía. ¿Cuál era el cártel predilecto? Dejémoslo ahí. ¿El Chapo? ¿El Mayo? Ahí. Porque no es un tema sencillo, es un tema complejo. ¿Podrías por lo menos decirnos cómo te los mostraron o cómo tuviste acceso a ellos? No, tampoco, no voy a dar detalles, no. Es, digamos, un periodista no da las fuentes. ¿Cómo llegó a mí? No voy a decirlo. No tengo la obligación de decirlo. Claro. Tengo el derecho a guardar mis fuentes. ¿Eso aparecerá en el libro? Sí. No, pues ya tienes millones de mexicanos queriendo correr a comprar el libro, querida Olga Wornath. Falta muy poquito, Vicente. Igual te vas a enterar, falta muy poquito. La verdad que siento ¿Para cuándo? Una gran reivindicación. En lo personal es una gran reivindicación porque fue una época muy complicada, muy dura, de mucha soledad, porque también yo lo entiendo, ¿no? O sea, el terror y el miedo y la violencia que se vivía en México en ese momento es comprensible. O sea, que tus amigos se alejen, que los periodistas, bueno, obviamente los periodistas millonarios menos que nunca me iban a hacer una entrevista, al contrario. Pero sí agradezco mucho a Carmen Aristegui que tuvo la valentía de hacerlo, ¿no? La valentía de hacerlo, o sea, fue una persona con quien yo estuve en contacto casi permanente y otros periodistas que escribían en periódicos y en prensa escrita, digamos, que sabían también por lo que yo estaba pasando. Fue una pesadilla, realmente fue una pesadilla, pero ya está, ya pasó, o sea, pasaron muchos años y lo más importante es que el libro finalmente salga. Creo que esto es la gran... Yo creo en esas cosas, yo creo que la vida siempre te da revancha, ¿no? Siempre. Pueden pasar años y las cosas se descubren. ¿Quién hubiera dicho que Genaro García Luna estaría en una cárcel de Estados Unidos? Debería haber estado hace más tiempo, pero no importa, pero ¿quién hubiera dicho? Fue un gran impacto para muchos. Sí. Pero Olga, un par de lo más importante. un par de cosas. Es eso.
un par de cosas antes de que te retires a seguir trabajando y yo agradecerte la generosidad que tienes con este espacio sin censura, con el que no hablabas desde hace mucho tiempo y que tú sabes que siempre está también para escucharte. Recuerdo que una de las entrevistas que le hice a Anabel Hernández me decía que alguno de los colaboradores de la Barbie, ahora que se puso también muy de moda el tema de la Barbie, había señalado que tanto la Barbie como Arturo Beltrán Leiva habían ido a Los Pinos cuando Felipe Calderón era presidente de la República. ¿Tú sabes algo de visitas de narcos a Los Pinos cuando Felipe Calderón era presidente? No, eso no lo supe, de eso no tengo constancia. Yo la escuché a Anabel, la respeto mucho, la conozco a Anabel, la conozco de otro tiempo, obviamente, hemos tenido contacto, tenemos amigos en común, yo sé de su trabajo, sé es una persona que si lo dijo, yo creo que debe ser así. Yo no he tenido contacto con ese material, no ha llegado a mis manos ese material y no podría decirte si eso es verdad o no, porque realmente no, por ese lado no fue mi investigación. Yo traté de entrevistar a la Barbie en algún momento cuando él estaba todavía preso en México, pero no se dio porque yo no podía entrar a México. Entonces, no podía entrar porque además cada vez que entraba era un drama. O sea, me metían en una habitación que está en el aeropuerto de la Ciudad de México, que lo manejaba la Policía Federal, que lo manejaba Genaro García Luna, donde me podían dejar 2 o 3 horas detenida. Fue era muy complicado. Entonces, cuando me dijeron que me tenía que ir y me sacaron con chaleco antibalas de México, yo no podía arriesgarme a volver y ahí fue donde yo tomé contacto con la hermana de la Barbie. Y bueno, finalmente quedó trunco cuando el libro no salió. Pero si Anabel lo dice, debe ser así. Digamos, sus investigaciones han sido muy buenas. Así que ella ha escrito mucho sobre esto y creo que conoce muy bien a los protagonistas y a los personajes de ese mundo tan sórdido y tan tenebroso que, digamos, sórdido y tenebroso, pero además que tiene aliados que aparentemente son gente honesta, o se venden como gente honesta, ¿no? Que son los funcionarios de turno y los presidentes de turno, porque claro, vamos un poquito para atrás de Calderón y hablar de Vicente Fox, de Marta Sagún, de los Briviesca, que siguieron haciendo negocios, que también están vinculados, estuvieron vinculados al narcotráfico, o sea, fueron épocas muy complejas. Yo fui demandada por Marta Sagún, fui demandada por Manuel Briviesca, fui arraigada en México, o sea, me decretaron un arraigo, yo no pude salir durante 3 meses de México y tuvo que intervenir el gobierno argentino porque era un tema diplomático, o sea, yo me iba a escapar. Pero fíjate cómo era, porque además por una demanda por daño moral me arraigaron. Fueron épocas complicadas. Muy complicadas, Olga, pero bueno, es el gaje del oficio, es nuestro oficio. Cuando elegís meter, como yo digo, no ser millonario y preferís el barro, o sea, la calle, y la investigación de verdad, la que te enseñaron tus maestros de periodismo, o los periodistas que uno admira, pasan estas cosas, estos son los riesgos. Olga, hay un gran debate en México, porque tenemos graves problemas de violencia, aún con el nuevo presidente, con el nuevo gobierno. Los de la oposición, creo yo, de una manera muy hipócrita, quieren que esto se resuelva con tronar los dedos. Han ridiculizado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay algunos que analizamos el tema desde la raíz y consideramos que lo que se está viviendo hoy también es parte de el cochinero que generó Felipe Calderón, García Luna. ¿Tú cómo ves esta situación que vive México? Iba a decir tu México. No, sí, tu México, porque también sé que quieres a nuestro país. Es que fue una
vamos a decir una cosa, Vicente, es que fue digamos, hay errores que son, uno diría, de origen, ¿no? Cuando uno entra por la puerta de atrás, cuando uno se convierte en presidente a través de elecciones fraudulentas, todo sale mal. Entonces, como salió todo mal y dejaron un país devastado en todos los sentidos, y México era un gran cementerio, porque eso fue México durante la época de Calderón, durante la época de Peña Nieto continuó, porque continuó también el periodo de violencia, o sea, los muertos siguieron aumentando, y muchos, la gran mayoría, eran inocentes. ¿Cuál es el país que recibe Andrés Manuel López Obrador? Es un país devastado en ese aspecto, es un país muy complicado. Entonces, yo en ese sentido, digamos, frente a la disyuntiva que él tenía, o saco el ejército a la calle, vuelvo otra vez para atrás, o sea, a la época de Calderón, y eso se convierte, y México se convierte en una masacre, o voy con la Constitución en la mano y con las leyes. Es difícil, pero recién creo que se cumplen 2 años. Es muy complicado, es muy difícil. De cualquier manera también, Vicente, no seamos ingenuos. Yo no creo, y esto lo digo con todas las letras, nunca creí en la guerra a las drogas. La guerra a las drogas tiene más de 50 años. Siempre todo lo que se hizo alrededor de la guerra a las drogas terminó mal. Terminó mal. Yo no creo en eso. La guerra al narcotráfico el narcotráfico mueve miles de millones de dólares. Los muertos los ponemos nosotros, los países como los nuestros. Los muertos los ponemos nosotros. El dinero va para otro lado. Ese dinero después se compran armas, se hacen guerras. Y hay mucha gente que se hace millonaria detrás de la guerra al narcotráfico. Por lo tanto, yo de alguna manera agradezco que Andrés Manuel López Obrador no haya elegido el camino de la violencia para combatir al narcotráfico. Yo no creo en la guerra al narcotráfico. Pues qué interesante lo que estás mencionando. Pero no creo en eso, porque los mayores consumidores están en Estados Unidos y en Europa. Querida Olga, déjame cerrar y ya después te despedirás tú con un mensaje, pero con varias cosas. Gracias por tu generosidad, gracias por no doblarte y buscar sacar a la luz tu libro lo más pronto posible. Déjame, para que quede testimonio de esto que nos estás diciendo, planteártelo nuevamente. ¿Qué fue lo que más te impactó de esos videos que viste a Genaro García Luna negociando con los narcos? ¿Qué es lo que más te impactó? Dices que se refería al presidente Calderón como comandante Calderón. Nada más también confirmando, ¿pedía a nombre de Calderón Genaro García Luna? No, eran socios. Eran socios porque si uno se puede, o sea, de cualquier manera, Calderón hasta ahora no se expresó nunca contra Genaro García Luna. Nunca. Ahora, hace muy poquito, con Carlos Loret de Mola, quiso tratar como de esquivar el tema y dijo, ay, si hubiera sabido un poco, no lo hubiera... Mentira. O sea, hay una historia de complicidades ahí, de sociedades y de complicidades. Así que lo que más me impactó, todo me impactó, todo. ¿Como compadres? ¿Platicando como compadres? Todo. ¿O era un trato totalmente comercial? No. Ahí no era
no se veía una relación tensa, violenta o lo que fuera. No, una relación de amigos, de cuates, de compadres, de socios. Es eso. Estamos Eso fue todo lo ansiosos. que me impactó. Estamos ansiosos, Olga, de leer tu libro. ¿Tienes idea para cuándo sale y con qué te quieres despedir, Vicente, para la audiencia de Sin Censura? Estamos rompiendo nuestros récords de audiencia con la gente que te ve y que te escucha hablar de Felipe el Obscuro. ¿Qué les dices? Que tienen que tener un poquitito de paciencia, que ya prácticamente está listo el libro. Estoy en etapa de edición, nada más, de corrección, porque ya está escrito. Así que falta muy poquito, nada más. Muy poquito. Y bueno, van a descubrir quizás muchas cosas que no sabían. Y da mucha tristeza, porque realmente fue otro, digamos, los mexicanos son muy sufridos, es un país que yo quiero mucho, siempre digo que es como mi segunda patria, porque llegué a México en el año 2000 y a cubrir la llegada de Vicente Fox, y yo vi la esperanza en los ojos de los mexicanos, ¿no? Después de 71 años de PRI, donde pensaban que todo iba a cambiar y que lo que prometían era verdad. Esa vez sí se iba a cumplir. Y fue todo parte de una gran estafa, no se cumplió nada. Entonces, es un pueblo muy sufrido, un pueblo maravilloso. Yo tengo, mis mejores amigos están en México, y es un país por el que tengo un profundo amor, además de mi país, en México. Porque el mexicano de a pie es muy generoso, demasiado generoso, demasiado buena gente, y no se merece esto. Así que es eso es lo único que puedo decir. Y muchísimas gracias a ustedes. Vicente, a ti muchas gracias por esta oportunidad. Querida, que no pasen tantos años para volver a platicar aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo. No, agradecido para nada, por tu... prometido. No, para nada. Para nada. No van a pasar. Vamos a estar muy en contacto. Te agradezco en el alma por tu generosidad y un abrazo hasta Argentina. Un abrazo muy fuerte, un abrazo para todo tu equipo y para tu audiencia. Un abrazo enorme. Gracias. Gracias, muy agradecida. Chao. Es Olga Warnat, periodista, autora, hablando con nosotros sin censura, y quien está al pendiente de estas dos